Bien, mis hermanos, vamos a continuar nuestros estudios aquí en nuestra iglesia de familias que sirven a Cristo y estamos continuando con los estudios de mi experiencia con Dios. Experimentar a Dios es conocer a Dios. Las personas que no le experimentan no le conocen. La manera de experimentar a Dios es a través de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, vamos a experimentar el poder de Dios obrando en nuestras vidas. La obediencia se basa en dos, digamos, columnas principales. La obediencia se basa en la gracia y en la fe. Esas son las dos columnas principales de la obediencia, la gracia y la fe. La gracia lo definimos como el poder de Dios para fortalecer mis debilidades. Como nos dice ahí en 2 Corintios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es la gracia de Dios la que nos capacita a nosotros para poder hacer las cosas que humanamente nosotros no las podemos hacer. Se define a la gracia de Dios como, en primer lugar, el favor no merecido. Y en realidad, Dios dice que escoge a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar al sabio. Y de una manera sobrenatural, el Señor capacita a lo vil y menospreciado de este mundo para mostrar su gloria. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que si esta mañana alguien que esté escuchando este mensaje, los que están aquí presentes y a través del internet, pueden pensar en sus flaquezas, en sus debilidades, en aquellas cosas que ustedes piensan que no pueden. Estaba escuchando el testimonio de Sebas esta mañana y decía que era un joven malcriado. Yo cuando le veo a él digo, ¿y este man cómo era malcriado? Si se le ve tan bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios nos transforma, nos hace en realidad personas diferentes a lo que éramos, ¿no? Por ejemplo, yo era una persona con muchos miedos, era muy tímido, ¿verdad? Tenía miedo a hablar. Yo era de las personas que me gustaba me gustaba hacer mucho deporte, porque ahí en el deporte tú te mueves y no tienes que hablar nada. Así como la Gaby, ¿no es cierto? Ella es deportista, es la mujer de acero, pero no habla mucho, que digamos. Pero el Señor le está capacitando a hablar a Gaby. Entonces, vemos que la gracia de Dios nos transforma. Entonces ahora dicen que en vez de ser tímido, soy temido, dicen. Entonces, en realidad, Dios nos transforma, nos cambia. Pero eso es la gracia de Dios. Entonces, a mí me gusta dar un ejemplo de qué es la gracia, ¿no es cierto? Me gusta poner el ejemplo del submarino. No, un submarino está capacitado para soportar la presión del agua ahí en el fondo del mar. Pueden ir a 500 metros bajo el agua en el mar y pueden estar allí. Obviamente la presión que ejerce el agua sobre el submarino es contrarrestada por la fuerza que existe dentro del submarino para que no explote. Otro ejemplo, pueden poner un reloj que es resistente al agua, ¿no? Hay relojes que dicen 50 metros, 100 metros o 200 metros bajo el agua, ¿no es cierto?
Entonces, si tú tienes un reloj que es resistente al agua, puedes lanzarte a la piscina y sumergirte y nadar y no le pasa nada, ¿no es cierto? Pero si tú te entras con un reloj que no es a prueba de la presión del agua, ¿qué le va a pasar al reloj? Te tiras al agua y se daña y le entra agua, porque no fue construido para tener la resistencia a la presión del agua. Bueno, de la misma manera es la gracia. La gracia de Dios nos capacita a nosotros para enfrentar las presiones y las tentaciones. Y es por la gracia de Dios que nosotros podemos caminar en este mundo y reflejar a Cristo. Entonces, esa es la primera columna de la obediencia. La segunda columna de la obediencia es la fe. La fe es lo que nos capacita a nosotros para ver lo que no se ve. La fe nos da la certeza de que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Y obviamente esto sucede por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Dios nos hace ver las cosas que no podemos ver. El Señor pone en nosotros la confianza y la certeza que lo que dice en su palabra se cumple. Y eso es lo que a nosotros nos anima para obedecerle. La gracia y la fe nos anima para obedecerle. Y la obediencia es lo que nos lleva a experimentarle a Dios. Experimentamos su poder, experimentamos su presencia y experimentamos su autoridad en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que viene a Cristo y nace de nuevo, experimenta el poder transformador de Dios en la regeneración. Dios le hace una nueva criatura y de una manera sobrenatural, esta persona pasa a ser hija de Dios y pasa a ser una nueva creación y a tener una nueva vida. La persona que nace de nuevo experimenta el poder de Dios. Un creyente, escuchábamos el testimonio de Lina, que estuvo sumida en el mundo de las drogas, experimenta el poder de Dios. Y me imagino la lucha que tuvo Lina, ¿verdad? En el proceso de ir dejando las amistades, dejando las drogas. Me imagino que no fue fácil, pero Lina experimentó el poder de Dios. Y cuando uno experimenta el poder de Dios, conoce quién es Dios, conoce cómo obra Dios. El Señor nos quiere llevar a nosotros al conocimiento de Él. No solamente a un conocimiento intelectual, teológico. Dios nos quiere llevar a un conocimiento de experiencia. Y en esta mañana vamos nosotros a estar mirando cómo Dios quiere llevar a cabo sus planes. ¿Cómo nosotros podemos comprender los planes de Dios versus los nuestros? Y de eso se trata en esta mañana. Hay una frase que nosotros la hemos escuchado muchas veces y dice que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Dios nos llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Vamos a mirar y abrir nuestras Biblias en Éxodo, en el capítulo 2 del 11 al 15, Éxodo capítulo 2 del 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 2, 11 al 15.
En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí vamos a ver los planes de Dios y nuestros planes. Podemos llamarle a esto solucionando nuestros problemas de un trompón. Eso es lo que sucedió aquí. Muchos de nosotros queremos solucionar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia dedicación, con nuestra propia disciplina, a nuestra manera. Y debemos hacernos esta pregunta nosotros leyendo esta historia. ¿Quién libró a los hijos de Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? Dios escogió poner a Moisés en una relación consigo mismo de modo que él pudiera libertar a Israel. ¿Pero qué pasó? ¿Trató Moisés de alguna manera de tomar en sus propias manos este asunto de la libertad de los hijos de Israel? Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. Nosotros hemos vivido algunas experiencias en esta transición de iglesias institucionales a iglesias en grupos de familias y hemos experimentado, ¿no es cierto?, el caminar y nosotros somos conscientes de que muchas veces tratamos nosotros de tomar en nuestras propias manos el ministerio y el plan que Dios quiere para su iglesia. Moisés empezó a actuar por sí mismo en favor de su pueblo. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese tratado de liberar a los hijos de Israel en el poder humano? ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese convencido a los israelitas para que salgan de Egipto? Y cuando llegaban al filo del Mar Rojo, se hubiera abierto el mar. ¿Podría Moisés haber hecho que las aguas se abran? No. Lo que hubiera hecho Moisés es llevarles al pueblo de Israel a la muerte misma. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, ¿cuántos murieron al cruzar el mar? Ninguno. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Dios hizo que el pueblo de Egipto le diera incluso sus joyas, el oro, la plata, las ropas. Dios puso eso en el corazón de la gente para que el pueblo de Israel salga con todos.
con sus ganados, con joyas, etcétera, etcétera. Y no murió ninguna persona. ¿Por qué es que nosotros no nos damos cuenta de que siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios? Nosotros somos causantes de muchos desastres y de la ruina en nuestras iglesias, porque tenemos nuestro plan y nos inventamos estrategias y métodos humanos para tratar de hacer la obra de Dios, para tratar de hacer la obra de Dios. Y justo conversábamos ayer con César y Margarita, ¿no? De que escribimos nuestra misión, nuestra visión. Fíjese en lo que estoy diciendo, nuestra misión, nuestra visión, no la de Dios. Si nosotros queremos saber qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ver lo que Dios ve e involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Es una manera muy diferente de escribir la visión y la misión. Cuando nosotros entendemos la visión de Dios, entendemos quién es Él y qué quiere hacer Él y que Dios pide de mí para que yo haga lo que Él quiere hacer. Eso es caminar con Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta e insistimos en nuestros propios planes, en nuestros propios metas, en nuestros propios proyectos. Si nosotros entendiéramos la diferencia de cómo es que Dios obra cuando le permitimos a Él ser la cabeza del cuerpo, si nosotros pudiésemos entender de cómo es que Dios obra de una manera soberana, sería la manera en que podamos nosotros experimentar su voluntad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Tuvo que esperar 40 años más. Tuvo que huir a Madián. Y eso es como nosotros, cuando insistimos en hacer las cosas de nuestra propia manera, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Como decía Martín Lutero decía esta frase: hoy voy a tener un día muy ocupado, por tanto tendré más horas de oración. Hoy voy a tener un día ocupado, por lo tanto voy a tener más horas de oración. ¿Por qué Martín Lutero pensaba de esa manera? Porque Dios te da la sabiduría para que ahorres tiempo y no pierdas tiempo. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en comunión con Él, el Señor nos da la sabiduría para hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso nos va a ahorrar tiempo. Si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, primero tenemos que solucionar los problemas en los que nos metimos por hacer las cosas a mi manera y luego otra vez buscar a Dios. Y nos damos una vuelta innecesaria. Nos gustaría a nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Vamos
Vamos a leer Salmos 81, versículos 10 y 12. Salmos 81, versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Subrayen en sus Biblias, caminaron en sus propios consejos. Y tenemos que hacernos nosotros estas preguntas. ¿Qué había hecho Dios ya por Israel? Los había hecho subir de la tierra de Egipto. Segundo, ¿qué prometió Dios a su pueblo? Cuando dice ahí en este salmo, abre tu boca y yo la llenaré. De que Él supliría todas las cosas. Dios ha prometido suplir todo lo que nos falte, como dice, conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, con algunos de ustedes ya hemos estudiado estos versículos de que Dios nos da todo. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Solamente voy a mencionar dos versículos porque hay muchos más. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, el versículo 32, dice así, Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, ponte a pensar en eso. Si Dios dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz y salvarte, ¿piensas que Él no va a darte las cosas que tú necesitas para vivir la vida cristiana? Si Él fue capaz de dar a su Hijo, sería un absurdo, ¿verdad? Pensar de esa manera. Y así nosotros pensamos de que Dios es malo. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por necesidades, por problemas que tenemos, no confiamos en Dios, igual que el pueblo de Israel. Vamos a leer otro versículo en Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana, para vivir una vida en victoria, para vivir una vida piadosa, se nos ha sido dada por su divino poder. Dios ha cumplido con sus promesas para que yo pueda entrar en una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A eso se refiere cuando dice que por sus promesas Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina.
Dios nos permite participar en una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que el pueblo de Israel tuvo las promesas de Dios, pero ¿cómo respondió el pueblo de Dios? ¿Cómo respondió Israel? Dice aquí en este Salmos, no oyó su voz, no oyó su voz, no quiso que Dios se haga cargo. ¿Nos sentimos identificados con el pueblo de Israel? ¿Escuchamos su voz? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Dice aquí en este Salmo, les dejó por la dureza de su corazón y les dejó que caminaran según sus propios consejos. Y nosotros hemos visto cómo algunos hermanos, algunas iglesias, se meten en tantos líos y en tantos problemas por insistir en hacer las cosas de acuerdo a sus propios consejos, de acuerdo a su propia sabiduría, de acuerdo a sus propias estrategias. Y ahí los hermanos vienen y te presentan el plan estratégico para la iglesia. La pregunta ¿es el plan de Dios? ¿Es lo que Dios quiere o es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos la voz de Dios? El pueblo de Israel no oyó su voz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos su voz? Tenemos que hacer ajustes, cambios en nuestras vidas para alinear nuestras vidas conforme a los propósitos de Dios. A nosotros nos ha costado desde el tiempo de la pandemia, hemos estado haciendo ajustes. Ajustes para funcionar como iglesias de familias que sirven a Cristo. Dios nos ha llevado por un proceso, ¿no es cierto? Y hemos hecho ajustes. Y de estos ajustes que hemos hecho, tenemos esta reunión a través del internet. Y con los hermanos que están aquí presentes también lo estamos haciendo. Bueno, el Señor nos va a ir llevando. Y tenemos que ir haciendo ajustes para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ajustar nuestras vidas a Dios, de modo que Él pueda hacer mediante nosotros lo que Él quiere hacer. En eso consiste hacer ajustes. Repito, hacer ajustes consiste en hacer cambios en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere hacer. Quizás muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer ajustes en nuestras vidas y queremos que Dios obre y nosotros no hacer ningún ajuste, sino seguir con nuestras propias vidas. Seguir con nuestras propias vidas. Dios quiere que haga ajustes. Nosotros somos siervos de Dios. Tenemos que ajustar nuestras vidas a lo que Él dice que tenemos que hacer. Si nosotros no hacemos ajustes en nuestras vidas, no nos dejará seguir con nuestros propios planes.
Si nosotros insistimos en seguir nuestros propios consejos, nunca vamos a experimentar el poder de Dios. Nunca vamos a experimentar el hacer la voluntad de Dios. Al igual que Israel salió de Egipto mediante muchas señales y prodigios y milagros. ¿Se acuerdan cuando Dios envió las plagas ahí a Egipto y pudieron ver la mano poderosa de Dios? Debemos nosotros pensar, ¿realmente ellos confiaban en Dios? Después de haber visto las señales y prodigios que Él hizo, los milagros que Dios hizo delante de sus propios ojos, ¿les aumentaron la fe en el corazón de ellos? No. Se endurecieron en su corazón y siguieron sus propios consejos. Cuando ellos ya estaban por entrar a la tierra prometida, después de 40 años, y Moisés mandó cuando estaban por entrar a la tierra prometida, y Dios mandó los espías, ¿cuál fue el reporte de ellos cuando regresaron? Que había gigantes que nos van a comer. Estos son como las langostas, van a acabar con nosotros. ¿Confiaron en Dios o no confiaron en Dios? No confiaron en Dios. A pesar de haber visto por 40 años la mano poderosa de Dios, no confiaron en Dios. Fíjense aquí en el Salmo 81, los versículos que acabamos de leer. Vamos a leer el versículo 13 de Salmos 81. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, fíjese en el versículo 14 que dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué hubiese sucedido si hubiesen creído? En un momento hubiese él obrado, en un momento, no hubiese esperado 40 años. Pero como Israel no confió, no creyó, no oyó, se demoraron. Y yo experimento esto en mi vida ahora, ¿no? Y es como que decir, ya basta, ya. No, a mí me gustaría ver ya los resultados así, de las iglesias en casa, empezar a multiplicarse como canguil, ¿no? Y Dios tiene el poder para hacerlo en un momento. La pregunta es, ¿estamos nosotros creyendo? ¿Estamos nosotros confiando? ¿Estamos haciendo ajustes en nuestras vidas para poder hacer lo que Dios quiere hacer? Estamos dando quizás pasos de tortuga, pero estamos. Y mis hermanos, que no desfallezca nuestro corazón, que no desfallezca. Continuemos confiando en Dios y continuemos haciendo los ajustes necesarios en nuestras vidas para permitirle hacer a Dios lo que Él quiere hacer. ¿O prefiere usted seguir sus propios planes y vagar por el desierto espiritual y seguir sus propios caminos? ¿O prefiere usted seguir los caminos de Dios
y entrar rápidamente en la tierra espiritual prometida que Él tiene para ti. Hermanos, yo tengo esta sensación de que en cualquier momento Dios va a hacer cambios. Algunos experimentarán el poder de Dios, la mano de Dios, y otros simplemente seguirán en su propia mente, seguirán en sus propios consejos, en su propia sabiduría, y estarán con el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Dios quiere que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere hacer. Y creo que algunos de nosotros ya hemos comprendido lo que Él quiere hacer. Cuando Dios llama a alguien, Dios siempre les llama ya con un plan hecho. A todos los hombres de Dios que Él llamó, era porque Dios ya tenía un plan. No es que primero les llamó y le dijo, bueno, a ver, ahora qué hago contigo. Ahora que ya tú has decidido seguirme, ¿qué hago? No, no, no. Así no era. Por ejemplo, miremos la vida de Abraham. ¿Qué? Dios con Abraham tenía un plan. ¿Se acuerdan del el plan de Sodoma y Gomorra? ¿Qué plan tenía Dios para Sodoma y Gomorra? ¿Mm? Enviarle a un juicio. Ese era el plan que Dios tenía para Sodoma y Gomorra. Y Dios le permite a Abraham comprender lo que él quiere hacer. Imagínense si Abraham hubiera dicho, bueno, Señor, déjame hacer un censo para ver si en realidad esto se merece en el juicio de Dios o no. Y, y, y Abraham empezó, Señor, si hay 10 justos, si hay 8 justos, si hay 9 justos, ¿para qué me envíen? Y ahí estaba batallando el criterio de Abraham con el criterio de Dios. Y nosotros sabemos la historia, ¿qué pasó? Dios, tenemos otros ejemplos. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios ya tenía una tarea para él, de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios llamó a Gedeón, Dios ya tenía un plan para Gedeón. Y era utilizarle a Gedeón en la libertad del pueblo de Israel. Y así, nosotros podemos ir mirando en la Biblia que cuando Dios llama a alguien es porque Él tiene un plan. Dios nos ha dado a conocer a nosotros el plan de Dios para su iglesia. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Y Dios quiere usarnos a nosotros para poder ser de bendición a las familias. Y es por eso el nombre de la iglesia que tenemos, ¿no? Iglesias de familias sirviendo a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que eso es lo que Dios quiere hacer? Usar su familia para bendecir a otras familias. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios nos ha revelado su plan. Dios nos ha dicho ya qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas para poder hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces,
¿Estamos encaminándonos nosotros para esto? Cuando Dios llamó a Martín Lutero, ¿se acuerdan que Martín Lutero, qué le pasó a Martín Lutero? Estaba un día así de lluvia, así como cuando llueve aquí, y cayó un rayo. ¡Pum! Y Martín Lutero dijo, Señor, ahora sí yo te voy a servir. Y se fue a un monasterio, ¿no? Para estudiar la Biblia. Pero lo que Martín Lutero no sabía era que Dios tenía un plan para él. Y era mandar un avivamiento a su iglesia. Y empezó con una frase, Martín Lutero, el justo por la fe vivirá. Y cuando él entendió de qué se trataba eso, de que el justo por la fe vivirá, Dios le utilizó a él para traer un movimiento a nivel mundial en la iglesia de Cristo. Y así podemos ir mirando hombres a través de la historia de la iglesia como Juan y Carlos Wesley, Juan y Carlos Wesley, George Whitefield en Inglaterra, y ahora nosotros. Y ahora nosotros, dice Yolanda, yo te he escogido a ti. Sebastián, yo te he escogido a ti. Grace, yo te he escogido a ti. Lily, yo te he escogido a ti. Si Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, ¿será que Dios tiene un plan? Mis hermanos, seguro que sí. Dios nos ha dado ya ese plan. Y Dios ya ha prometido edificar su iglesia y Dios nos quiere hacer parte de ella. Termino con esta invitación. Tener una relación con Dios, mis hermanos, nos lleva a experimentar la obediencia. La obediencia no es simplemente hacer lo que Dios me dice, sino porque yo conozco al que me dice. Repito eso, mis hermanos. La obediencia no es simplemente hacer lo que Dios me dice, sino porque yo conozco a quien me dice. Porque yo conozco al que hace las cosas. Porque Él hace, yo hago. Dice la palabra de Dios, por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Que Dios nos dé a nosotros corazones sensibles a su voz para poder hacer ajustes en nuestras vidas. Oír a Dios es estar con Dios. Oír a Dios es estar con Dios. Es necesario que nosotros tengamos un tiempo de intimidad con Dios. Hemos aprendido en este Salmo 81 que leímos que al estar con Dios, Dios me habla y cuando Dios me habla, yo oigo
Él hace pronto las cosas. Él no quiere demorarse, Él quiere hacer pronto las cosas. Si nosotros no oímos a Dios, nos vamos a demorar. Dios quiere hacer las cosas en corto tiempo. Dios quiere vencer a nuestros adversarios. Dios quiere proveernos de todas las cosas que necesitamos. De allí la importancia de oírle y obedecer. Estamos dispuestos nosotros a orar a Dios y decirle, Señor, quiero estar contigo, conocer tu corazón, conocer lo que tú haces e involucrarme en ello. Quiero experimentar la obediencia y ser un instrumento tuyo. Estar con Dios es disfrutar de lo que Él hace y ser partícipe en su obra, en su obrar en nuestras vidas. Espero, mis hermanos, que esto que hemos compartido esta mañana encienda sus corazones para hacer lo que Él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos acompañas y quieres, Señor, hacer a través de nuestras vidas en corto tiempo las cosas que tú quieres hacer. Señor, queremos oír tu voz y hacerlas y no esperar a que otros lo hagan, sino que nosotros inmediatamente que te oímos, queremos hacerlo, Padre. Señor, no permitas que seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de oír tu voz y ver tus prodigios, seguimos nuestros propios consejos y operando en nuestras propias fuerzas. Señor, que tu gracia y la fe sean las que controlen nuestro caminar. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el próximo domingo estaremos por el mismo canal.